Si quieres ir a un lugar nuevo y no conoces la ubicación, puedes usar la aplicación Google Maps para navegar hasta ese destino. Si todavía no sabes cómo usar Google Maps, en este video te mostraremos cómo utilizar la aplicación, cómo comprobar la distancia entre dos lugares, cómo establecer una ubicación, iniciar la navegación y agregar paradas durante el recorrido. Te explicaremos todo paso a paso. Primero, debes instalar la aplicación Google Maps. Si usas un Apple iPhone, tendrás que instalarla por separado. Si usas un teléfono Android, normalmente ya viene instalada por defecto. Ahora, abre Google Maps. En mi caso, está dentro de la carpeta Google. Voy a abrir la aplicación Maps. Después de eso, arriba verás la opción Search Here. Ahí debes buscar el lugar al que quieres ir o el que deseas consultar. Por ejemplo, voy a buscar una ubicación. Después de escribirla, aparecerán varias sugerencias. Solo selecciona la correcta. Yo elegiré esta. Ahora puedes ver en cuántos minutos llegarás. Si quieres ver más detalles y la ruta, haz clic en Directions. Al hacerlo, se mostrarán las indicaciones y podrás revisar toda la información. Si haces zoom, podrás ver aún más detalles. Aquí también aparecen dos rutas. Si quieres revisar la otra ruta, solo haz clic sobre ella. Al seleccionarla, también verás toda su información. Sin embargo, esa ruta tarda más tiempo y también es más larga. Yo voy a elegir la primera. Haz clic sobre ella. Ahora podrás ver todos los detalles. A veces también querrás hacer una parada antes de llegar a tu destino final. Eso también es posible. Para hacerlo, pulsa Add Stops y busca esa ubicación. Haz clic en la opción Search y escribe el lugar. Yo seleccionaré esta ubicación. Al hacerlo, se mostrará una nueva ruta que incluirá esa parada. Si quieres agregar más paradas, vuelve a pulsar Add Stops y añade las que necesites. Al final, aparecerán todos los lugares que agregaste. Otra cosa importante es que algunas rutas incluyen tolls. Si quieres evitar los tolls, pulsa el botón de configuración. Allí encontrarás la opción Avoid Tolls. Actívala y dejarán de mostrarse las rutas con peajes. También verás las opciones Avoid Highway y Avoid Ferries. Si lo deseas, también puedes activarlas. Hay algunas opciones adicionales que puedes revisar. Es recomendable dejarlas configuradas según tus necesidades. Ahora regresaré. Ahora ya está todo listo. Si ya estás en tu vehículo y quieres comenzar la navegación, pulsa la opción Start. Al hacerlo, la navegación comenzará inmediatamente. Aquí podrás ver toda la información necesaria. Siguiendo el mapa podrás llegar fácilmente a tu destino. Normalmente también escucharás indicaciones por voz, es decir, la app te avisará cuando tengas que girar. Si no puedes escuchar esas indicaciones, aquí verás un botón de micrófono. Si está desactivado, solo tienes que activarlo. Ahora mismo está en silencio. Actívalo para escuchar los avisos. Así la navegación será mucho más fácil. De esta manera puedes usar Google Maps fácilmente. Espero que este video te haya sido útil. Si te ayudó, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo video.